Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que, créanme, va a hacer saltar de emoción a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el mundo de las telenovelas turcas. Estamos hablando de dos nombres que, cuando se juntan, crean una química que ha cautivado a millones: Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Así es, los protagonistas que nos robaron el corazón en Emanet, o Legacy como muchos la conocen internacionalmente, parecen estar regresando juntos. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasará? ¿Será un nuevo proyecto, un reencuentro esperado, o solo un rumor que se ha magnificado? Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos y lo que podríamos esperar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias y análisis del mundo del entretenimiento. La expectativa que rodea a Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu es palpable. Desde que terminaron de grabar Emanet, sus seguidores han estado ansiosos por verlos trabajar juntos nuevamente. Su conexión en pantalla era innegable, esa chispa que hacía que cada escena se sintiera real, cargada de emociones y con una intensidad que traspasaba la pantalla. Y es precisamente esa magia la que ha alimentado los rumores y las esperanzas de un reencuentro. ¿De dónde surgen estas especulaciones? Pues bien, últimamente hemos visto indicios, pequeñas pistas que, si se unen, forman un panorama bastante interesante. A menudo estos regresos no son de la nada, suelen empezar con comentarios sutiles en redes sociales, apariciones públicas conjuntas o incluso con la filtración de información por parte de fuentes cercanas a la producción. En las últimas semanas hemos notado un aumento en la actividad de ambos actores en plataformas digitales, y lo más intrigante es que en ocasiones, sus publicaciones parecen tener una conexión, una especie de hilo conductor que sugiere una posible colaboración. No es que hayan anunciado un nuevo proyecto de forma oficial, pero las coincidencias, la cercanía en sus menciones y el apoyo mutuo que a veces demuestran en redes sociales, han encendido todas las alarmas. Los fans, con su aguda intuición y su deseo de verlos juntos de nuevo, han sido los primeros en captar estas señales y propagar la noticia, creando un revuelo impresionante. Si echamos la vista atrás, recordamos la historia de amor y drama que protagonizaron en Emanet. Halil İbrahim Ceylan interpretó a Yusuf, un hombre marcado por el dolor y la responsabilidad, mientras que Esra Turkoglu dio vida a Seher, una joven de buen corazón atrapada en circunstancias difíciles. La química entre sus personajes era explosiva, llena de miradas intensas, diálogos cargados de significado y momentos de vulnerabilidad que los hicieron extremadamente caebles. El hecho de que su relación fuera tan convincente en la ficción ha hecho que el público los visualice como una pareja inseparable, tanto en la pantalla como fuera de ella, aunque debemos recordar que son profesionales y su relación personal es diferente. Pero precisamente por eso, un nuevo proyecto juntos sería la confirmación de que esa química se puede replicar y potenciar en nuevas historias. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué tipo de proyecto podría ser este regreso? Las posibilidades son varias y cada una tiene su encanto. Podríamos estar ante una nueva telenovela, quizás con un guión completamente diferente que explore otras facetas de su talento actoral. Imaginen a Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu en un drama histórico, en una comedia romántica, o incluso en un thriller. Las plataformas de streaming han abierto un abanico de oportunidades para producciones más cortas y con temáticas más diversas, así que no descartemos un proyecto para alguna de ellas. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable, sería un reencuentro en algún evento especial o quizás un pequeño cameo en algún proyecto, pero la magnitud del revuelo sugiere algo más substancial. Lo más emocionante sería, sin duda, una nueva serie que les permita desarrollar personajes completamente nuevos, pero que también aproveche esa conexión ya establecida entre ellos. Los guionistas y productores saben perfectamente el potencial que tienen estos dos actores juntos, y sería un desperdicio no explotarlo. ¿Qué elementos podríamos esperar en este hipotético nuevo proyecto? Si seguimos la línea de lo que funcionó tan bien en Emanet, podríamos pensar en una historia que combine romance, drama, quizás un toque de misterio o intriga. Sus personajes solían tener esa tensión subyacente, esa lucha interna y externa que mantenía al espectador al borde del asiento. Es posible que los creadores busquen replicar esa fórmula ganadora, pero añadiendo nuevos giros y desafíos para mantener la frescura. Por otro lado, también es importante considerar que los actores, como profesionales, buscan crecer y experimentar con roles distintos.
Quizás este nuevo proyecto sea una oportunidad para que ambos exploren géneros o personajes que nunca antes habían abordado. Esto sería fascinante de ver, ya que nos permitiría descubrir nuevas facetas de su talento. Esla Turkoglu, por ejemplo, ha demostrado una gran versatilidad, y Halil İbrahim Ceylan tiene esa presencia que puede adaptarse a diversos roles. El impacto de un regreso así sería enorme. Las telenovelas turcas gozan de una popularidad global, y un reencuentro de dos de sus estrellas más queridas generaría un interés masivo. Las redes sociales se inundarían de comentarios, teorías y expectativas. Las audiencias se dispararían y las plataformas que acojan este proyecto se verían beneficiadas. Para los fans, sería la culminación de un deseo largamente esperado, la oportunidad de volver a ver a su pareja favorita en acción. Ahora, debemos ser cautelosos. Los rumores, por muy fuertes que sean, no siempre se traducen en realidad. Es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores, sus representantes o la productora, todo lo que estamos discutiendo son especulaciones, aunque muy fundamentadas. Sin embargo, la fuerza de estos rumores y las pistas que los alimentan nos dan una esperanza muy real. ¿Qué consejo les daría a los fans que están esperando con ansias este regreso? Paciencia y esperanza. Disfruten del contenido que ya tenemos de ellos, revivan sus momentos favoritos de Emanet, y estén atentos a las redes sociales y a las noticias oficiales. Si este regreso se concreta, será una noticia bomba que seguramente compartiremos aquí en el canal con todos los detalles. Y si este regreso no fuera un proyecto de actuación, ¿qué más podría ser? Podría tratarse de una colaboración en una campaña publicitaria, una aparición en un evento benéfico conjunto, o incluso algo más personal y privado. Sin embargo, dado el contexto y la fuerte conexión que los fans perciben, la opción más esperada es un nuevo proyecto audiovisual. Para finalizar esta parte, quiero enfatizar la importancia de estas conexiones en el mundo del entretenimiento. La química entre actores es un elemento crucial que puede elevar una producción de buena a excepcional. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu tienen esa cualidad rara que hace que el público se enamore de sus personajes y de su dinámica. Por eso, la idea de verlos juntos de nuevo en cualquier contexto es tan emocionante. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las fascinantes posibilidades y la gran expectativa que rodea el posible regreso de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos analizado las pistas, recordado su increíble química en Emanet, y especulado sobre lo que podría significar para el futuro. Lo que queda claro es que la conexión que crearon en pantalla ha dejado una marca imborrable en los corazones de miles de fans alrededor del mundo, y el deseo de verlos juntos de nuevo es inmenso. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su entusiasmo y su apoyo son lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Será un nuevo proyecto de actuación? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus teorías y expectativas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.